que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado para poder enseñarles. Y también es una responsabilidad enorme, porque enseñar cosas correctas es la tarea que tenemos como servidores de Dios, y tenemos que hacerlo bien. Entonces es una enorme responsabilidad, pero es un honor estar aquí. Amén. Bien, vamos, por favor, acompáñame en tu Biblia en Marcos capítulo 10. Abre tu Biblia conmigo, Marcos capítulo 10. Si la traes en el celular y puedes ahí en el celular moverle la versión, puedes buscar la Nueva Traducción Viviente de Marcos 10. Vamos a leer desde el versículo 17. Marcos 10, 17. ¿Ok? Así es que voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es muy similar a Reina Valera, solamente cambia o actualiza las frases para que sea mucho más entendible. Ok, voy a leerlo, dice así: cuando Jesús bueno, repito la cita, Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Dice: cuando Jesús estaba por emprender en su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Un favor, Josué, ¿puedes cerrar esa ventana, por favor? Gracias. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Gracias. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía que no has hecho. Y le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir que, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo por seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo aquel que haya dejado casa o hermano o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa, por la buena noticia, por el buen mensaje, el evangelio, recibirá ahora en cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución, y en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos ahora son los más importantes en este día serán los menos importantes, y en aquella hora parecen menos importantes. Los que parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Hasta ahí. Discúlpenme que hayamos leído bastantes versículos, pero era necesario leer toda la historia. Ok, vamos a... Yo sé que quizás más de uno ya ha leído esta historia y que quizás ya ha escuchado predicaciones de ellas, pero hay unas cosas que llamaron mi atención y que quiero que esta tarde podamos analizar la vida del joven rico y esta conversación que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer es un momento muy trascendente, porque Jesús está dando una clave del evangelio y está hablando a profundidad de salvación y de la actitud de este joven. Y hay varias cosas que quiero resaltar. Primero, 3 acciones correctas, 3 momentos correctos en esta historia. El primero es el tiempo correcto. Es decir, que este joven tuvo la oportunidad de su vida, se encontró en el momento correcto, en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque recibió la oportunidad, tuvo el momento adecuado para que su vida pudiera tener salvación, para que él tuviera acceso a la presencia de Jesús. Yo creo que más de una persona en todo el momento alrededor de Jesús, en lo largo del ministerio de Jesús, quiso tener o hubiese querido tener la oportunidad
que estaba teniendo este joven rico. Entonces, lo primero que podemos notar es el tiempo correcto. Estaba en el momento adecuado, en la historia adecuada, en el lugar correcto, y eso abre un acceso, eso abre una oportunidad. Y es que en la vida eso es importante, está en el tiempo correcto de nuestra vida. Sabes, muchas personas piensan que muchos jóvenes, por ejemplo, cuando les estás predicando, el pensamiento de muchos jóvenes o adolescentes es ¿para qué voy a acercarme a Dios ahorita si estoy en la flor de mi juventud, si estoy en la época más padre de mi vida, para disfrutar? Ya cuando esté grande, cuando esté más adulto, cuando ya tenga una familia, cuando tenga problemas, cuando tenga esto o aquello, entonces me podré acercar a Dios. Entonces podré venir ya empezar a buscar a Dios ya cuando esté viejito, cuando esté grande, o ese es el pensamiento de muchas personas. O al revés, hay mucha gente que dice, es que ahorita ya para qué lo busco, si ya estoy anciano, ya estoy avanzado en edad, eso lo debía haber hecho cuando estaba joven. Y cosas como esas, a final de cuentas, ponen el tiempo como un pretexto para no acercarse a Dios. Este joven, lo primero que podemos notar en esta historia es que tuvo la oportunidad de su vida y tuvo el momento adecuado. ¿Para qué? Para poder tener una conversación con Jesús. Recordemos esto: Jesús siempre estaba rodeado por multitud de gente. Mínimo estaban los 12 con él, y aparte de los 12 había un grupo de 70 y después de 120 que eran personas que constantemente estaban con él alrededor de su ministerio, donde quiera que él iba. Y entonces estamos ahí contando un buen número de personas, no solamente ese grupo que era constante de seguidores de Jesús, sino la multitud que siempre que escuchaban de Jesús se acercaban a recibir milagros, a escucharlo predicar. En fin, el que este joven haya tenido la oportunidad de poder tener esta conversación tan importante que determinó su vida y que marcó muchas situaciones en la vida de este joven, es algo que Jesús obviamente está permitiendo que suceda, pero que también el momento y el entorno le está permitiendo hacer, le está dando la oportunidad de poder hacer. Y esto es importante, iglesia. ¿Por qué? Porque debemos de entender algo: cada oportunidad que yo tengo de escuchar un mensaje, cada oportunidad que yo tengo de acercarme a Dios, cada oportunidad que yo tengo de recibir del Señor algo, o de acercarme a orar, o de tener un tiempo con Él, ese es el tiempo correcto, ese es el tiempo adecuado. Que Dios está dándome ese espacio, que Dios está abriendo todo y permitiendo todas las cosas alrededor de mí para que yo pueda recibir de Él, o para que yo pueda escuchar un mensaje. ¿Sabes, iglesia? Mucha gente cuando está en la iglesia no valoran un mensaje que están recibiendo, y no depende de quién está aquí enfrente. Puedo predicar yo, puede predicar mi esposa, puede predicar Suri, que somos los que generalmente estamos aquí al frente, y a veces mucha gente, espero aquí en casa, no en otras iglesias pasa, pero si no es el pastor quien predica y es otro hermano, otro líder de la iglesia, entonces, no, como no me gusta, cierro mi corazón y no me interesa, no tengo mucho que aprender, o algo por el estilo. Y algo que Dios pudo haber hecho, un momento en el que Dios pudo hablar a mi vida, yo cerré mi corazón, y era el momento adecuado, era el tiempo correcto, pero yo no quise aprovechar ese tiempo. Entonces, lo primero que vamos a ver en la historia es eso, que hay una oportunidad. Iglesia, cada día es una oportunidad, cada momento de culto es una oportunidad. ¿Para qué? Para que yo aprenda algo, para que yo pueda recibir lo que Dios quiere hacer en mi vida y pueda tener un corazón receptivo a lo que Dios quiere hacer en mí, y que permita que las palabras que yo estoy escuchando entren en mi corazón, y que permita que el Espíritu Santo trabaje en mí. Porque no se trata de quien está predicando acá al frente, no se trata de quien está hablando, se trata del Espíritu que está respaldándolo, y del Señor que está respaldando su voz, y que está respaldando su acción, y está respaldando su vida para que esa persona pueda dar el mensaje. Y entonces, cuando yo vengo a casa, cuando yo vengo a la iglesia a recibir un mensaje, ya sea entre semana, el fin de semana, no importa el día, mi corazón debe estar receptivo para entender esto: que el tiempo en el que yo estoy escuchando ese mensaje es el tiempo correcto en el cual Dios quiere hablar a mi vida. Y este joven recibió la oportunidad de su vida y tuvo el momento correcto para que expresara su inquietud. Y en un momento más vamos a hablar de esa inquietud. La segunda cosa
que puedo notar en este joven es la actitud correcta. Di conmigo, actitud correcta. ¿Qué es lo que hace este joven a diferencia de otros personajes que podemos encontrar? Lo que hace este joven es darse cuenta quién es Jesús. Y se acerca con Jesús, le dice, maestro bueno. Y entonces Jesús, ahí hay una trasfondo teológico de por qué Jesús dice no me llames bueno, porque solo bueno solo es Dios. Pero no nos vamos a meter en eso. El punto es que este joven tiene la actitud, está entendiendo esto. Esta es la oportunidad de mi vida. Tengo una oportunidad, ese es el tiempo correcto. Y entonces el joven aprovecha la oportunidad y tiene la actitud correcta y se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús y lo reconoce como un maestro. Esto es porque la vestimenta de Jesús era especial, no porque tuviera algo, lo que lo distinguía es que él vestía la ropa de un maestro. Es decir, quienes eran maestros en la Biblia, perdón, en la historia del tiempo de Jesús, tenían que vestir ropas que los distinguieran y que los marcaran como maestros de la ley. Es decir, que eran personas que habían pasado un largo proceso de formación y que eran personas que habían sido autorizadas para hablar de la ley y enseñar sobre ella. Y Jesús tuvo ese proceso de aprendizaje y entonces tenía esa ropa especial que lo distinguía como un maestro. Entonces los maestros eran bien apreciados, los maestros eran respetados, los maestros a donde quiera que vayan eran bien recibidos y escuchados. Entonces Jesús siempre traía esa ropa distintiva, esos cordones de colores especiales que le distinguían como un maestro. Y entonces este joven se acerca con la actitud correcta y le dice maestro. Maestro, tiene la actitud correcta de reconozco que tú eres más grande que yo, que por algo puedo acercarme a ti y que de ti puedo recibir una respuesta a la condición, al hambre o a lo que está habiendo en mi interior y a las cosas que están pasando en mi interior que estoy teniendo en este momento. Y entonces este joven tiene la actitud correcta y comienza a expresar lo que ha hecho de su vida, comienza a expresar que ha habido en su corazón. Y si yo lo he dicho antes, si este joven fuera un cristiano de nuestros tiempos, sería un cristiano ejemplar, un modelo a seguir para muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando él empieza a expresar cuál es su condición de vida, cuál es su condición, cómo está viviendo su vida, no lo vemos como un joven desbordado en su manera de vivir. No, al contrario, lo vemos como un joven que busca guardar, que busca hacer lo correcto. Porque cuando Jesús le dice ve y vive los mandamientos, tú ya conoces la ley, ve y aplícala en tu vida. Y entonces la respuesta natural de este joven es lo he guardado, lo he hecho desde mi juventud. Y entonces estamos hablando de un joven que se ha conservado y que ha procurado vivir bajo la ley, que ha procurado hacer lo correcto. Un joven que está quizás diferenciándose de los jóvenes de su época, que no todos estaban viviendo correctamente. Este joven sí. Y si lo comparáramos, vuelvo a decirlo, si actualizáramos y trajéramos a este joven a nuestra época, quizás ese joven sería el joven que muchos papás le pondrían de ejemplo a sus otros hijos y le dirían: mira por qué no eres como este joven de la iglesia, mira por qué no eres como este jovencito que sí honra a sus padres, que no andan de fiesta, que no hace esto, que no hace aquello. Y antes de abundar un poco más en esto, recuerda esto: este joven tuvo la actitud correcta, y la actitud correcta fue acercarse a Jesús, fue venir a Él. ¿Por qué? Porque no solamente vio la ventana de oportunidad, la aprovechó y se acerca a Jesús y comienza a platicar con Él. Esa es la actitud correcta. Eso es lo que debería de hacer toda persona que cuando Jesús trata de acercarse a su vida o está viniendo a su vida, estas personas puedan darse cuenta de que Jesús es quien puede cambiar su vida. Jesús es la respuesta a todas las situaciones, a todos los conflictos, a todo el entorno que pueda encontrarse su vida. Jesús es la solución. Y este joven entiende esto. Este joven tiene la actitud correcta de acercarse a cuestionar y a preguntar, porque hay un interés, porque hay un deseo en su corazón de más. Y esto me lleva a la tercera cosa. Recuerda, tiempo correcto, actitud correcta. Tercera cosa, deseo correcto.
¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la pregunta? Maestro bueno, ya ahí aclaramos todo eso, no me llames bueno. Dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es el deseo de este joven? Llegar al cielo. Eso es correcto. Ese es el pensamiento correcto de este joven. No está mal. No está, hasta este punto este joven está haciendo todo lo que buscamos que una persona que llega a la iglesia haga. ¿Por qué? Porque está aprovechando el tiempo, está teniendo la actitud correcta y está teniendo el deseo correcto. ¿Qué es? No es enaltecerse, no es enorgullecerse de su estilo de vida, es llegar al cielo. Y su pregunta inicial de este joven revela el deseo y la necesidad de su corazón. Yo anhelo, yo deseo estar en la eternidad, deseo llegar al cielo, deseo estar ahí. Revela un deseo de su corazón. Y vuelvo a decirlo, ya lo dije hace un momento, este joven a nuestra época sería un cristiano modelo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lo decía Jesús, ya conoces los mandamientos. Y los mandamientos son: no cometerás asesinato, guarda, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Cuando Jesús le empieza a decir la lista de mandamientos que este joven ya conoce, la respuesta de ese joven es: ya lo hago, ya lo he guardado, ya he estado haciendo todo esto. Desde ahí, si nos comparamos con el estándar de estilo de vida que este joven tiene, quizás muchos ya habrían dado, y digo habrían, no hablando de ninguno de nosotros, sino a cualquier tipo de persona. Quizás muchas personas ya habrían dado un paso atrás. Si Jesús en este momento y nosotros estuviéramos ese deseo en nuestro corazón y nos preguntara a Jesús, y nos viniera, más que preguntarnos, nos diera una instrucción, nos dijera: ¿quieres tener acceso a este mundo espiritual? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Quizá la respuesta de muchos, y Jesús nos empezaba a nombrar los mandamientos: no robes, no cometas adulterio, no engañes, no hables mal de nadie, no honra a tu padre y a tu madre, y el resto de los mandamientos, que por lo menos nos quedamos con los 10 mandamientos, porque son muchos más que Dios le dio a Moisés. Si nos quedamos con los 10 y tuviéramos que palomear, y Jesús nos confrontara y nos dijera: vive la ley, vive los mandamientos, vive lo que la Biblia enseña. Quizás ya muchos hubieran dado el paso atrás y hubieran dicho: no, pues mira, Jesús, gracias por darme tu tiempo, pero ni eso puedo vivir. No, este joven no. Este joven estaba más allá de lo que podríamos esperar. ¿Por qué? Porque su respuesta contundente, no lo duda, porque está seguro de su estilo de vida. No tiene temor, porque está seguro de lo que ha hecho. Y su respuesta natural es: he guardado todo esto. ¿Desde cuándo? ¿Desde un día para acá? No, desde mi juventud. Está diciendo: tengo años viviendo esto, tengo años guardando la ley, tengo años haciendo lo correcto, tengo años viviendo por esto, he hecho lo correcto. Pero aquí pasa algo. ¿Por qué una persona que ha hecho lo correcto? ¿Por qué una persona que ha guardado la ley? ¿Por qué una persona que tiene un testimonio intachable, que es un modelo a seguir, que es un joven ejemplar, por qué tiene una pregunta a Jesús? ¿Por qué en él surge una inquietud? ¿Por qué en él surge un deseo de: maestro, qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta en mi vida por hacer para que acceda a la vida eterna? ¿Y por qué existe esta pregunta? Y Jesús da la respuesta del por qué esta pregunta una vez que él lo confronta y que le dice que venda todo lo que tiene. Al final iremos ahí, pero antes de eso me voy a adelantar un poco a la historia. Cuando este joven se va entristecido porque tenía mucho dinero, no está dispuesto a regalarlo a los pobres,
Jesús tiene una conversación importante con sus discípulos que le da. Jesús, en la conversación que tiene con sus discípulos, está dando la explicación de todo lo que acaba de pasar. Y está detallando por qué este joven, por qué pasaron estas cosas con este joven. Y lo primero que podemos notar en esta historia de la conversación posterior a toda la escena que acabamos de ver, la conversación ya interna, personal entre Jesús y los discípulos, revela el corazón de este joven, revela el por qué este joven rechaza las cosas. Y lo primero que puedo notar es que todas las acciones y todos los comportamientos que este joven tenía eran meramente superficiales y no espirituales. Y es que el error de muchas personas es tratar de vivir la Biblia de una manera superficial y humana. Por eso cuando Jesús responde y dice esto, cuando Pedro responde, los discípulos preguntan, los discípulos preguntan: y maestro, entonces ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Entonces ¿quién podrá salvarse? ¿Acaso nadie puede salvarse? Y Jesús responde, bueno, por lo menos en la versión que leímos esta tarde, responde de esta manera: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Es decir, que este joven se había esforzado toda su vida por vivir la ley, pero no vivir con Dios. Había tratado de aplicar la ley, pero desde una perspectiva religiosa. Haciendo un paréntesis, ya comenzó la segunda temporada de los podcasts de Spotify, y precisamente abrimos hablando de la religiosidad. Si no lo has escuchado, ve y escúchalo, está muy bueno. Y entonces este joven, cierro mi comercial, así es que vayan y veanlo. Continuando, este joven había vivido la ley, pero desde una perspectiva religiosa. Y si algo provoca la ley, es hacernos pensar que estamos cerca de Dios, pero no estamos cerca de Él. Ese es el problema con este joven, que desde la perspectiva humana, que desde el ojo humano, este joven era un cristiano ejemplar. Y por decir por decirle cristiano como tal, era un joven ejemplar, un testimonio digno de ser seguido desde la perspectiva humana. El problema es que esos principios o esos mandamientos los había vivido desde un punto superficial, y Dios no estaba en ello, que es precisamente lo que hacían los fariseos. El propósito de la ley no era ser rigorista con gente para que la gente estuviera obligada a vivir de cierta manera. El propósito de la ley no era someter a la gente. El propósito de la ley era que a través de ella la gente pudiera conocer a Dios. Ese era el propósito de la ley. Y no todas las personas lo entendieron. En realidad fueron muy pocas personas que entendieron que la ley revelaba a Dios, que el propósito de la ley era que a través de la ley y de los mandamientos conocieran el amor de Dios como Padre, conocieran el amor de Dios a nosotros como creación, y el deseo de Dios de tener una relación con nosotros. Por eso cuando Jesús habla de los mandamientos y habla de esta parte, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y los mandamientos están repletos de la búsqueda de Dios, de la necesidad de que el hombre se acerque a Él, porque el propósito de la ley era dirigir los corazones a Dios. El problema es que la gente no entendió eso e hizo de toda esta ecuación, hizo a Dios a un lado y trató de rigurosamente aplicar la ley sobre su vida de una manera mecánica, pero nunca espiritual, de una manera que pudieran controlar todo lo que había alrededor de una perspectiva humana. Pero eso tarde o temprano
revelaría la naturaleza real de su corazón, que aunque humanamente en acciones trataba de cumplir la ley, en su corazón la ley no había provocado nada. Y ese es el problema. Ese es el problema central de esta historia. ¿Por qué este joven no está dispuesto a deshacerse de su riqueza? Porque en cierto modo tenía mucho amor al dinero y no quería abandonar el dinero era tan importante para él como lo era Dios y como lo era el reino de los cielos. Para él era tan importante el dinero como heredar la eternidad. Y Jesús no está hablando en contra de los ricos naturales, no está hablando de la riqueza natural, no está hablando ni siquiera de eso. Mucha gente ha tomado por años este versículo, esta historia, cuando Jesús dice cuán difícil es que los ricos hereden el reino de los cielos. No está hablando de una riqueza humana, no está hablando de una riqueza, está hablando de los que se han enriquecido en su interior, en que su corazón está tan lleno de un montón de cosas que no hay espacio para Dios en él. De ese tipo de riqueza está hablando el Señor. Por eso Mateo capítulo 5 comienza las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. Y la clave de ese versículo es los pobres de espíritu, porque de ellos heredarán la vida eterna. Y está hablando de una actitud de pobreza en nuestro corazón. ¿En qué sentido? En que un pobre, tú le das a una persona que vive en la calle, tú le regalas algo de comida y lo primero que va a hacer, si tiene hambre de esa comida, porque quizás no ha comido en un día o dos, lo primero que va a hacer es devorarse esa comida. ¿Por qué? Porque tiene hambre, hay un vacío en su interior que siempre está buscando más. Este joven no tenía eso en su corazón, a pesar de que él decía: he aplicado la ley, y humanamente lo hacía. Su corazón estaba enriquecido de quizás orgullo, de decir: yo he hecho esto, yo he guardado la ley, soy un ejemplo para mi familia, soy esto, soy aquello y todo esto. Pero en su corazón no había espacio. Por eso Dios lo va y lo confronta y le dice, Jesús va y le dice: renuncia al dinero, porque el trono de su corazón, en el trono de su corazón estaba sentado la riqueza. Y si el asunto es, porque el centro de la historia no es el dinero, es aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, ¿qué sería aquello que este día Dios nos pediría dejar? Porque mucha gente podría decir, si Dios en este momento me dijera, si Jesús, yo estuviera en el lugar de joven y dijera: Jesús, deja todo lo que tienes, vende todo tu casa, dale a los pobres, vende todo lo que tienes y dámelo. Mucha gente no tendría problema, porque para esa gente el dinero no es un problema. Pero quizás otras cosas sí. Quizás hay otras cosas teniendo un lugar en el corazón. Una vez Jesús dijo estas palabras: aquel que sirve a dos señores, con uno queda mal. No se puede servir a dos amos. No se puede servir a dos señores, porque si sirves a dos señores, tarde o temprano con uno de los dos vas a quedar mal. Y entonces lo que ese versículo está diciendo es: no puede haber dos cosas que reinen en tu vida. No puedes servir a dos reyes en tu corazón. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Jesús sabía que si este joven comenzaba a servirle sin haber renunciado a su amo, sin haber renunciado al rey que tenía por dinero, al dinero que había hecho su rey, si este joven no renunciaba a eso, tarde o temprano esa cosa que tenía arraigada en el mundo, tarde o temprano lo terminaría alejando de Jesús. Y Jesús no estaba dispuesto a arriesgar la vida de este joven de esa manera.
¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que que cuando una persona se acerca a Dios y comienza a vivir los principios espirituales y de repente se aleja y de repente se enfría su corazón, la Biblia dice que esa persona es doblemente merecedora del infierno. Jesús no estaba dispuesto a echar una carga tan grande a este joven, de que lo siguiera aún amando el dinero, y que el dinero fuera el centro de su vida, y así comenzar a seguir a Jesús, y que tarde o temprano este amor al dinero le terminara alejando de la presencia de Jesús. Por eso Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes. Es decir, desarraiga de tu corazón aquello que amas más que a mí. Porque si amas otras cosas más que a mí, tarde o temprano el amor que tienes por esas cosas te terminará separando de mí. Si amas más otras cosas que a mí, ese va a ser el principal motivo que te alejes de mi presencia. Y yo no te puedo hacer eso. Por eso Jesús lo confronta y le dice: está bien, qué bueno que has guardado la ley y los mandamientos, qué bueno, pero todavía te falta una cosa por hacer. Todavía no has terminado con tu trabajo. Todavía tienes que renunciar. Tienes que despojarte, tienes que entregarlo todo. Y entonces tiene sentido lo que Jesús dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes qué es negarse a sí mismo? Renunciar a todo. Renunciar a todo lo que yo pueda amar, que pueda alejarme de Dios. No que no ame a nadie más o algo más en mi vida, pero que no puedo poner al mismo nivel o por encima en mi vida que esté por arriba de Dios. Dios nos ha dado capacidad de amar a muchas personas, a muchas cosas. Yo amo mi casa, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo mi iglesia, y puedo decir que amo muchas cosas, muchas personas, y estoy agradecido con Dios por eso. Sin embargo, tengo que tener algo bien claro: no puede estar mi esposa y mis hijos, el amor que les tengo a ellos no puede estar por encima que el que le tengo a Dios. Porque entonces estoy haciendo de mi esposa y mis hijos un Dios para mí. Y tarde o temprano mis hijos o mi esposa pueden terminar el amor, no ellos, el amor que yo les tenga desmedido a ellos puede terminar alejándome del Padre. Jesús dijo esto. Perdón, Jesús no lo dijo. En el Nuevo Testamento dice, Santiago dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese es precisamente el problema con este joven. Amaba el dinero por encima de lo que podría amar a estar cerca de Jesús. Y la respuesta clara de Jesús es: mientras ames algo más que a mí, no me puedes seguir. Mientras ames otras cosas más de lo que me amas a mí, no me puedes seguir. Y eso es tomar mi cruz. Eso es tomar mi cruz, despojarme de aquello que me podría alejar de Dios, y estar dispuesto a acercarme a su presencia, estar dispuesto a venir a su presencia y a renunciar. Pues quiero que pienses en esto. Para este joven fue el dinero el problema. Para muchos puede ser un trabajo, puede ser una persona, una actitud, un pecado, porque la gente tiende a enamorarse de su pecado. Puede ser un estilo de vida, pueden ser muchas cosas. Y mientras eso esté arraigado en mi corazón, yo no puedo dar el paso de convertirme
en algo más que una persona que se porta bien. Dile a la persona que está a tu lado: el objetivo del reino, dile, el objetivo del reino no es que nos portemos bien. Con todo respeto, iglesia, a veces encuentro mucha gente que se porta mucho mejor que nosotros, que no está dentro de la iglesia, pero ese nunca ha sido el objetivo. Un buen testimonio, desde la perspectiva bíblica, un buen testimonio es el resultado de mi relación con Dios, no el objetivo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu no es mi objetivo. El fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, todas estas cosas, es el resultado, no es el objetivo. Tener un buen testimonio no es el objetivo, es el resultado. Tener un buen matrimonio no es el objetivo, es el resultado. Tener una buena relación con hijos, tener una buena relación o un crecimiento en iglesia no es el objetivo. Servir a Dios no es el objetivo, solo es el resultado de todo de lo principal, que es ser un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque si puedo llamarme seguidor de Jesús, es porque he estado dispuesto a renunciar. ¿Y qué es lo que dice? Es lo que dice Pedro cuando está teniendo la conversación después de que Jesús dice: no desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana es imposible. Es imposible poder acercarse a Dios, poder heredar la vida eterna. No hay manera. Solo con Dios todo es posible. Y después Pedro reacciona y dice esto: maestro, nosotros sí hemos dejado nuestra casa, dejamos a nuestras familias, dejamos un montón de cosas para poderte servir y poderte seguir. Y entonces Pedro y el resto de los 12 discípulos podían llamarse seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a renunciar a cosas para poder seguir a Jesús. Estuvieron dispuestos a renunciar a situaciones, a su comodidad, a sus familias por un tiempo. Estuvieron dispuestos a renunciar a sus empleos, a muchas otras cosas para convertirse en seguidores. Ahora, no te estoy diciendo, hermano, ve y renúnciale a la empresa, hermano, ve y da las gracias donde estás trabajando porque el Señor te quiere de tiempo completo. Eso no es un llamado para todos. Pero estos discípulos por un tiempo dejaron todo su estilo de vida para convertirse en seguidores de Jesús y estar con Él día y noche. El centro de esto es que estuvieron dispuestos a renunciar, a hacer un lado aquel apego que tenían a situaciones, a personas en la vida, y estuvieron dispuestos a renunciar todo eso, a renunciar a todo eso para seguir a Jesús. Y entonces los 12 discípulos podían realmente llamarse seguidores de Dios, seguidores de Jesús. ¿Qué es lo que le promete Jesús al joven? Ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. La promesa de Jesús es: vas a poder caminar todos los días conmigo, y a donde yo quiera que vaya y esté, tú estarás ahí conmigo. A donde quiera, y todos los accesos que tienen el resto de los discípulos, tú también lo vas a tener. Hasta un seguidor más. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Una invitación, un llamado en su vida. Una invitación a que renuncia de la misma manera en la que esos 12 discípulos renunciaron a diferentes cosas. Tú también puedes ahora renunciar a lo que tienes y sígueme. Para muchos podrán pensar que injusto es, porque a este joven rico le dijo: vende tu casa, vende todo lo que tienes y regala a los pobres. Pedro no. Pedro pues nada más renunció a sus 2-3 barquitos, dejó a su esposa un día, a su suegra un rato, porque vivía ahí su suegra con ellos. Deja esto y ya. No es así, porque no tiene que ver con la cantidad de cosas que haya que renunciar. Algunas personas tendrán que renunciar a más cosas que otros, y está bien. Sin embargo, hay una promesa para todos aquellos que han decidido renunciar a algo. Jesús dijo: pero no se preocupen
Ciertamente Pedro y los apóstoles, ustedes han renunciado a muchas cosas, han renunciado a muchos, han hecho muchos sacrificios, pero tengan por seguro esto: estén tranquilos. ¿Por qué? Vuelvo a leer ese último versículo, versículo 29 dice: y les aseguro que todo aquel que haya dejado casa, hermano o hermanas, o padres o hijos, o bienes por mi causa y por el evangelio, recibirán ahora a cambio 100 veces más. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni siervo que mendigue pan. Y no he visto un justo que por mi causa haya dejado algo que mi Padre no le recompense. Este joven no se dio cuenta que podía tener un acceso a un tesoro mucho más importante que el que ahora tenía, y que no había nivel de comparación entre la riqueza que él tenía en este momento y las cosas a las cuales podría acceder en el Señor. Quiero contarte un testimonio. La última vez que yo salí de vacaciones con mis papás fue a los 15 años. Y tengo bien presente ese tiempo. 15 años tenía la última vez que salí con mis papás de viaje a ir al pueblo de mi mamá, que teníamos como costumbre hacerlo, que era una parte habitual en nuestra familia. 15 años fue la última vez que yo salí con ellos. Y de ahí en adelante pasaron más de 10 años para que yo volviera a salir con ellos. ¿Por qué dejé de salir? Porque yo tenía un compromiso en la iglesia. Ni siquiera estaba como pastor ni nada, tenía 15 años. Yo era parte del grupo de alabanza y tocaba en 3 cultos: todos los domingos, todos los martes, todos los viernes, y los domingos 3 cultos. Y yo tenía el compromiso de que no había otro bajista, no había otra persona que tocara mi instrumento, el instrumento que yo tocaba en el grupo. Y entonces, por quedarme a tocar en la iglesia, yo no me iba de vacaciones con mi familia. Y dentro de todo ese tiempo fue muy contado. Fueron 2 ocasiones en 10 años que me ausenté, que pedí algún permiso para no estar en el tiempo que me correspondía dentro de la alabanza. Y no solo eso, sino tenía 18 años cuando yo le dije a mi mamá: ¿sabes qué? Me voy a dedicar al ministerio. Decidí obedecer o hacer caso a lo que Dios estaba sembrando en mi corazón, de dedicarme a ser pastor. Y durante un año yo tenía un sueldo. Yo tenía un negocio con mi papá antes de entrar de dedicarme ya al ministerio, donde semanalmente él nos dejaba el negocio 3,500 para cada quien. Semanalmente, a los 17 años, para mí estaba muy bien. Ganaba 3,500 a la semana y me estaba yendo muy bien. Y el negocio estaba en punto de crecimiento cuando Dios me habló y me dijo: quiero que te dediques al ministerio. Y en esa misma semana hablé con mi mamá, hablé con el pastor de la iglesia y hablé con mi papá y le dije: ya no voy a trabajar contigo, me voy a meter a la iglesia. Y ya, una semana después comencé a trabajar en la iglesia. Y durante todo un año, mi ofrenda de cada semana, lo que me pagaban cada semana, era 300 pesos. Con esos 300 pesos me tenía que alcanzar para comer, desayunar, comer y cenar ahí en la iglesia. Y me tenía que alcanzar para tomar mis pasajes, para ir a hacer visitas, para ir a hacer mis células, a visitar a gente, a ir a predicar a diferentes casas. Me tenía que alcanzar todo eso. Obviamente no me alcanzaba. Y la mayor parte del tiempo vivía de la gracia y la misericordia, de que mis papás muchas veces me apoyaban. Pero en muchos días, porque todo ese año viví en la casa de mis papás, muchos días
no tenía para el pasaje y me iba caminando de la iglesia a mi casa. Me hacía una hora caminando, me bajaba caminando sin ningún problema. Cuando me fui a la escuela bíblica, lo mismo, fue renunciar a mi comodidad. Yo vivía en la casa de mis papás y a pesar de que ya estaba en la iglesia, no tenía ningún conflicto. Tenía agua calientita en mi casa, tenía la comodidad y el alimento que mis papás me podían proveer. Lo tenía todo, no necesitaba nada más. Y hermano, si vieras cómo nos tocó vivir como estudiantes, era una situación fea. Nuestra cama no era un colchón, era una esponja de este grueso. Entonces, literalmente te acostabas y sentías todas las maderas que estaban abajo de la litera, que no medía lo del tamaño del colchón normal. La litera estaba como de este ancho. Y era lidiar todo el tiempo en Monterrey con moscos, era lidiar con el calor desesperante, que te dormías en la noche. Literalmente a 10 centímetros de separación nos dormíamos del ventilador toda la noche prendido a toda la velocidad que da el ventilador y apenas así poder dormir. Y en diciembre era un horror porque no había boiler. Entonces, bañarte a 0 grados o a menos 5 grados con agua fría. Y no había regaderas, era el tubo directo así. Entonces todavía pegaba más el frío. Era ahí sí aprendimos lo que es amar a Dios, dicen por ahí. ¿Por qué te cuento esto? Porque dedicarte al ministerio no es sencillo. Conlleva una constante de sacrificios y de entregas, que entiendo perfectamente la frase de Jesús al decir: toma tu cruz cada día y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme en lo que quiero que hagas. Sé lo que representa para este joven tener que haber renunciado a cosas, o verse confrontado en su corazón de que Jesús le dijera: deshazte de esto y sígueme. No es algo fácil. Y muchos critican y juzgan a este joven, pero no es algo fácil. Cuando estás en ese momento, ¿por qué? Porque criticar al joven desde una perspectiva ajena es fácil. Pero cuando es Jesús quien viene y te dice a ti: renuncia a esto, ahí empiezan los problemas. Hoy leemos la historia del joven rico unos 2500, 2000 años después de que eso se escribió. Decimos: ay, este joven, si yo hubiera estado en su tiempo, si hubiera estado en su época, que él iba a estar renunciando, que él iba a estar diciendo que no a Jesús, yo lo hubiera seguido. ¿Y por qué no lo haces ahorita? ¿Por qué no somos capaces de renunciar a aquello que hoy está en nuestro corazón? Porque la pregunta sigue latente, la confrontación sigue latente, el versículo sigue ahí. Renuncia, deshazte de todo lo que te está deteniendo en tu corazón y sígueme. Sígueme. Deja todo eso y ten el corazón, el espíritu dispuesto para poderme seguir. Con esto termino, iglesia. La bendición más grande de todo esto es la promesa de Jesús. Su promesa es: no hay cosa a la que tú no renuncies que el Padre te recompense 100 veces más. Y la Biblia dice: el Señor, el Padre, Dios no se queda con nada. Dios paga 30, 60 y 100 veces más lo que las personas hacen por Él. Así es que dejemos de estar encerrados en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo deseo. Y en lugar de eso, comencemos a renunciar a las cosas que yo sé. ¿Tú crees que el joven no sabía que el dinero era un problema? Yo creo que hasta cierto punto el joven tenía una cierta noción de las cosas que estaban ahí. Solamente que
No pensaba que iba a escuchar esa confrontación. Creo que la mayoría de nosotros puede tener una pequeña noción de si en este instante Jesús viniera y me dijera: renuncia, quiero que renuncies a esto. En nuestro espíritu, en el profundo de nuestro corazón, sabemos cuáles son esas cosas que el Señor nos pediría que dejáramos. Y si tú estás del otro lado, dices: yo ya hice esa renuncia, yo ya lo dejé todo, yo ya abandoné todo lo que el Señor me pidió que dejara. No te preocupes, eres bendecido porque te puedes llamar seguidor de Jesús. Sigue caminando, porque quizás haya muchas otras cosas a las que vas a tener que renunciar, pero no importa, porque el Señor recompensa a los que le sirven, el Señor recompensa a los que le siguen, y Él no recompensa igual, Él paga 100 veces más. No lo hacemos por esa razón, no es el centro del por qué hacemos las cosas. El centro de todo eso es porque sabemos que seguir a Jesús es mejor. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Jesús confrontó a la realidad de este joven. ¿Cuál es la realidad de este joven? Él pensó que era un excelente seguidor de la ley. Y la pregunta del joven es: ¿qué más puedo hacer? O sea, voy bien, he dado buenos pasos, ¿qué más tengo que hacer? Pero cuando Jesús le dice: deja, vende lo que tienes, dalo a los pobres, lo está confrontando con su realidad. Y la realidad de este joven es que todo lo que este joven había hecho era superficial, nada en su corazón, nada en su espíritu, y no había una relación con Dios, todo era un esfuerzo humano. Y humanamente podemos lograr hasta cierto punto. Es decir, si leemos los mandamientos y decimos: humanamente un hombre puede, desde su humanidad, puede no adulterar hasta cierto punto. En su corazón una persona puede honrar a sus padres hasta cierto punto desde la perspectiva humana. Pero espiritualmente con Dios eso puede llevarse a un nivel mucho más importante y vivir realmente lo que la Biblia enseña. Entonces recuerda esto: el objetivo no es portarnos bien. El objetivo nunca ha sido ser buenas personas, ser bien portados. El objetivo es que Dios opere en mí. Y si Dios opera en mí, el testimonio viene solo. Todo lo demás se da por sí mismo. No es mi plan y mi objetivo que todo el mundo diga qué bien portado es él. Simplemente donde no hay una buena relación con Cristo, donde no estoy despojándome de lo que hay en mí para seguir a Jesús, entonces no puedo dar un testimonio real de lo que es Dios, porque tarde o temprano seré confrontado a la realidad de mi vida. No por mí, ni por alguien más de la iglesia, ni porque alguien te confronte, sino por Dios mismo. Me diga: bien has hecho, qué bueno que no has hablado de nadie, qué bueno que no has hecho esto, qué bueno que no has hecho aquello, pero ¿por qué no me has entregado esta parte de tu corazón? Me da mucho gusto que vengas a la iglesia, me da mucho gusto que hagas estas cosas, pero hey, en tu corazón hay guardado esto. En tu corazón sigue habiendo estas cosas reservadas, porque esas no las has dejado. Y esta tarde quiero invitarte a que oremos y que nos permitamos sentirnos incómodos por Dios para que seamos confrontados con aquellas cosas que sabemos que debemos renunciar, pero que no hemos podido hacer. Cierra tus ojos un momento y hagamos una oración. Padre, venimos a tu presencia a pedirte que tú nos ayudes.